Bien chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con el tema de Roma. Bien, Roma es una de las civilizaciones más importantes de la historia antigua. Después de Grecia, ¿no? Después de Grecia, Macedonia y los demás reinos e imperios que existieron, Roma vendría a ser la fase final de este periodo que empezamos el año pasado, llamado el esclavismo. Bien, empezamos. Roma fue el imperio, o fue un imperio, acumulado bastante territorio y soberanía esclavista más grande de Europa. ¿Ok? Fue la síntesis de la antigüedad. ¿Qué quiere decir que sea la síntesis? Una síntesis quiere decir que junta todo, que reúne todo, todo, de la antigüedad. Cuando hablamos de la antigüedad hablamos de qué? Hablamos de su política, hablamos de su religión, hablamos de su cultura, hablamos de su filosofía, hablamos de su gobierno, hablamos de todo. ¿Ok? Entonces Roma, ¿qué es lo que fue? Roma fue la síntesis, fue la reunión de todos aquellos avances culturales, avances tecnológicos, avances políticos que habían logrado otros imperios, que habían logrado otros reinos. Roma, a través de sus invasiones, a través de su expansionismo militar y económico, ¿qué es lo que iba haciendo? Iba adscribiendo, ¿no? Iba absorbiendo esos avances culturales para que después los pueda readaptar, los pueda reajustar a su propio esquema social. Bien, ubicación. Roma está ubicada en la península itálica, a las orillas del río Tíber, ¿no? Si bien una de las leyendas que ya les mencionaré. Su economía era básicamente agrícola, estaba basada en la agricultura. Y si te acuerdas, cuando hicimos el año pasado el tema de los homos, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el fin, ¿no? de toda la línea de homos, el Homo sapiens sapiens? Luego de ser ya sedentario en la época neolítica, su mayor aporte fue la agricultura. Y con eso empezábamos ya la época del esclavismo. Ahora, si bien la agricultura se ha mantenido a lo largo de toda la época del esclavismo, tenemos a Mesopotamia, tenemos a Egipto, tenemos a Grecia, ahora tenemos a Roma. Esto va a empezar a desaparecer porque va a aparecer una nueva manera de tener riquezas. ¿Y esa cuál va a ser? Va a ser el intercambio a través de qué? Del comercio, ¿no? El comercio ya va a terminar superando a lo que es la agricultura. A ver, ¿dónde se hacía todo este proceso agrícola? En las chacras, o como nosotros le llamamos, o en ese entonces lo llamaban como los latifundios. ¿Ok? En esos latifundios, ¿quiénes trabajaban? Los esclavos, ¿no? Eran latifundios esclavistas, ¿no? Y además también una parte del destino agrícola, además de alimentar a la población perteneciente a Roma, ¿para qué estaba destinada? Para el comercio marítimo. ¿Ok? En este comercio marítimo, igual que en Roma, igual que en Grecia, perdón si te acuerdas, comerciaban a través de ¿dónde? Del mar Mediterráneo. Bien, y por último tenemos al hacer publicus. ¿Qué significa hacer publicus? Es el hacer público, ¿no? Está en latín, es el hacer público. ¿Qué quiere decir hacer público? Hacer política, ¿no? La política también era un escaño más, era un peldaño más dentro de su sistema económico. Pero principalmente la agricultura. Por debajo tenemos, ¿qué cosa? El comercio marítimo. Bien. 3. Sociedad. Su sociedad era esclavista y a la vez era patriarcal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los esclavos tenían un padre, ¿no? Pero no un padre así de sangre, sino una persona que los adoptaba. Más que los adoptaba, una persona que los compraba. Y cuando los compraba les brindaba, ¿qué cosa? Protección a cambio de su trabajo. ¿Ok? Esto es importante porque luego cuando hagamos época feudal, esto se va a hacer mucho más complejo. ¿Bien? Entonces los compraba y les brindaba protección y ellos trabajaban gratis, obviamente, pues no. Eran esclavos que trabajaban ¿dónde? En las sagas latifundias. Ahora, eso es muy importante y no lo he anotado todo porque quería que lo anotes tú según lo que yo voy hablando. Así que te doy 2 segundos para que agarres tu lapicero. 1, 2, bien. Esta es la pirámide social. Es la pirámide social ¿de qué? De la sociedad romana, obviamente. Tenemos a los patricios en la cima de la pirámide social. Ojo, los datos que no están aquí, yo voy a ir soltando, tú con tu lápiz o lapicero lo vas anotando ahí por un costado. ¿Bien? Bien. Los patricios eran los herederos de los fundadores de Roma. Los herederos de los fundadores de Roma, ¿no?
de esta dinastía, ¿no? Esta línea de sangre, los nietos, los tataranietos, digamos, eran los patricios. Ellos son los que van a gobernar, los que van a liderar todo el sistema romano. Bien, eran básicamente latinos, así se le llamó, ¿no? Latinos. Bien, eran parte de esta dinastía. ¿Qué poseían? Poseían tierras, ¿no? ¿Tierras para qué? Para que trabajen los esclavos, para que puedan alimentarse y tener riqueza. Y además tenían cargos públicos. Los cargos públicos eran muy importantes. ¿Y eso dónde se vio más? En Grecia, no sé si te acuerdas. Los patricios tenían cargos públicos, podían hacer política, ¿no? Podrían ser gobernantes, podían ser cónsules, pretores. Lo vamos a ver al costadito. Luego, ellos eran los únicos que estaban en la punta de la pirámide social. No había más, solamente ellos gobernaban todo. Bien, por debajo tenemos ya a los plebeyos. ¿Qué eran los plebeyos? Eran hombres libres, anota. Podrían ser agricultores, podrían ser comerciantes, ¿no? Pero no tenían derechos políticos. Es decir, no podían acceder a lugares a puestos políticos. No podían acceder, digamos, a emitir un voto. No podrían ser magistrados, cónsules, no. Se dedicaban solamente a trabajar para vivir, pero eran libres, no eran considerados esclavos. Bien, hombres libres. Luego tenemos a los clientes. ¿Quiénes son los clientes? Son sirvientes. ¿Los sirvientes en dónde? Sirvientes, por ejemplo, en los palacios romanos, ¿no? Sirvientes para los patricios también pueden ser. Se encargaban básicamente de eso. No tenían mucho... los clientes, ojo, perdón, estaban bajo protección, anótalo también por favor, estaban bajo protección ¿de quién? De un patricio. El patricio, a cambio de sus servicios, les brindaba protección. Ojo, pero no eran considerados esclavos, ¿ah? Esos clientes también podrían ser, apunta también, podrían ser esclavos, pero ya eran liberados. O sea, si ya no eran esclavos. Eran esclavos liberados, o podrían ser también extranjeros, digamos, ¿no? Digamos, los que quedaron del imperio griego, ¿no? No tenían un lugar donde vivir y al final pidieron auxilio a un patricio y él les brindó apoyo, ¿no? Los clientes. Y por último, más abajo tenemos a los esclavos, ¿no? Pobrecitos los esclavos, se dedicaban a trabajar o si no los mataban. Eran esclavos de guerra, esclavos endeudados, no tenían para vivir, no podían pagar sus deudas, entonces trabajaban gratis, ¿no? Para aquellas personas que en este caso sí tenían poder. Bien chicos, por aquí la sociedad, luego hacemos la organización política.